don Antón García, en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Antón, ¿cómo estamos? Hola, Jaime Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Pues mucho frío de magosto, aunque esto aquí ya sabes que es algo sagrado. Y por fin llegó el invierno con todo lo que ello conlleva, lluvia, frío, resfriados, y etcétera, etcétera. Pero bueno, por el resto todo muy bien y encantado de volver a hablar contigo a través de este sistema cibernético llamado Internet. Oye, eso del magosto es algo que yo aquí en los Estados Unidos sí que he hecho mucho de menos, porque a mí me gustan mucho las castañas y en esa época del magosto, del otoño, pues yo disfrutaba mucho de los cucuruchos de castañas asadas y cosas así, y la espuma de castañas que hacía mi madre y tal. Y aquí pues ya no tengo tantas oportunidades, a pesar de que también hay castañas aquí en los Estados Unidos, pero también aquí a Tennessee ha llegado el frío, bastante frío, y este fin de semana en particular va a estar bastante frío, pero ya sabes que a mí el otoño, el invierno me gustan bastante porque me dan oportunidad de estar en casa tranquilamente, con una mantita, con una taza de té o de café y viendo películas y series que me interesan, y de hecho de una de estas series vamos a hablar hoy. Claro, hoy vamos a hablar de una serie que, bueno, creo que está un poco valorada por la gente que le gusta las buenas series, el buen cine. Pues para ellos fue un descubrimiento, entre ellos yo, y creo que tú también, ¿no? Uno que valoramos esta serie. Esa serie se llama The Terror y es una serie que se estrenó en HBO no hace mucho y que tiene detrás, bueno, al gran Ridley Scott produciendo lo que son esos 10 capítulos que la conforman. Y sin duda se nota su mano. Estamos ante una serie realmente fantástica y, sobre todo, sobrecogedora. Una serie que, de verdad, a muchos de vosotros que os gusta este tipo de género, el género del terror, mezclado con ambientes opresivos, aventuras pues en lo más recóndito del planeta, pues os recomiendo que veáis esta serie sin ningún tipo de dudas que os va a gustar. Antón, la verdad es que se la recomendé porque Antón tampoco había oído hablar de ella, pero realmente nunca se había parado a verla y bueno, no sé qué te ha parecido, Antón. Bueno, la tengo aquí. Esta es la caja del DVD que se publicó aquí en los Estados Unidos. No sé en qué plataforma sale en España esta serie, pero aquí en los Estados Unidos se podía ver o se emitió originalmente en el canal AMC o AMC, que es originalmente un canal o era un canal de cine clásico, pero que a lo largo de los años, y es un canal que empezó en el cable en el año 1984, o sea que ya hace bastante tiempo, pues fue cambiando, y es el mismo canal en el que se estrenaron series tan importantes como Mad Men, por ejemplo, o Walking Dead, que también tuvieron mucho éxito. Esta serie quizá no tuvo tanto éxito, pero como tú decías, Jaime, y aquí está Sir John, ¿no? Aquí en la portada de The Terror. Esta serie, yo había oído hablar de ella en un canal de radio, en una emisora de radio franco-canadiense. Es decir, hay una emisora de radio en francés que se emite desde Montreal, que yo escucho en el coche de vez en cuando por satélite, pues para ir no olvidando el francés, porque yo estudié francés durante muchos años y aquí no tengo muchas oportunidades de hablar en francés, y entonces de vez en cuando en el coche pues sintonizo esta emisora franco-canadiense, y estaban hablando en cierto momento acerca de esta serie y ya me interesó el tema. Lo que pasa es que después pasó un tiempo y me olvidé del asunto hasta que Jaime pues me dijo, oye, que hay esta serie que se llama The Terror, que está muy bien, y digo, bueno, pues tenemos que verla, y de hecho la vi prácticamente pues en 4 o 5 días, en estos últimos 4 o 5 días, y bueno, me pareció magnífica, y de ella vamos a hablar en este Diálogos Transatlánticos de hoy. Jaime, tú me hablaste de esta serie, yo creo que porque sabías que me iba a gustar, porque me conoces bastante bien en este sentido y en muchos otros, y entonces me gustaría saber qué es lo que te atrajo de la serie la primera vez que la viste. Bueno, pues ante todo estamos ante una serie que nos transforma, pues nos transmite lo que es un terror descomunal y opresivo que nos va entregando paulatinamente en esos 10 episodios. Y la ambientación, sobre todo, algo que me llamó la atención de esta serie, pues es sobre todo que lo que es la situación, el espacio, se transforma en otro personaje más de lo que es la trama, que es mucho decir, teniendo en cuenta pues que es una serie, ¿no? Y me encantó, sobre todo, pues ya digo, pues lo diferente que es,
la interpretación de los personajes que están realizadas por actores, que no podemos olvidarlo, ingleses, ya lo habíamos comentado en privado, que sin duda se nota la escuela inglesa en lo que es la interpretación de los personajes. Y sin duda, pues a mí sobre todo lo que me llamó la atención es esa gradual opresión que te va enganchando poco a poco, y que cada episodio que pasa es todavía mayor, ¿no? Hasta llegar a un clímax total en el último episodio que como digo, pues redondea una serie que está llena de elementos, muy compleja, porque hay que estar muy pendiente de todo lo que sucede, porque se intercalan flashbacks que explican muchas cosas con multitud de personajes, que también me llamó la atención, una multitud de personajes que existen en esta serie, ¿no? Y de los que vamos a comentar a continuación. Y todo sazonado con elementos mitológicos, ¿no? Que llama también mucho la atención y que sin duda pues hace ganar exponencialmente a esta serie de terror, que no olvidemos está producida, como dije anteriormente, por Ridley Scott, el mago de la ciencia ficción y terror. No olvidemos que es el creador de Alien y bueno, sin duda pues es una producción que sobre todo pues eso, pues es diferente y sobrecogedora, ¿no? Como dices, es una serie coral, ¿no? Porque hay muchos personajes diferentes, prácticamente todos ellos masculinos, por una razón que comentaremos pues en unos momentos. Y hay que decir que está basada en una novela escrita por Dan Simmons en el año 2007, me parece, que a su vez es una ficcionalización de unos hechos más o menos reales que acaecieron en la década de los años 40 del siglo XIX, allá por los 1840, ¿no? 1845, 46, 48 y tal, y que se basa en algunos de los diarios de a bordo que sobrevivieron de dos barcos, uno se llama el Erebus y otro el Terror. Por ahí en parte la serie se titula The Terror, el terror, aunque se puede ver también desde otros puntos de vista ese título. Y se trata de dos barcos ingleses de la naviera, de las fuerzas navales reales inglesas, que tratan de buscar en esa época, en los años 40 del siglo XIX, son unos verdaderos pioneros en esto, estos marinos y estas personas que fueron a bordo de estos dos barcos para buscar el Northwest Passage, o el paso al noroeste por las aguas del Ártico, las aguas gélidas, llenas de hielo del Ártico. Y de hecho, si nos vamos a los libros de historia, veremos que este es un paso al noroeste que no se consiguió descubrir hasta los años 10 del siglo XX, es decir, pues más o menos unos 70 años después de esta expedición original de los ingleses, y creo que fue el noruego Amundsen el que lo consiguió encontrar en esos puntos, pero ya estamos hablando de los años 10 del siglo XX, 1911 o así. Para esto hay que retrotraerse a pues más o menos mediados del siglo XIX, y ahí es donde empieza la trama de esta historia. Pero tú has dicho algo que a mí me parece muy, muy interesante, Jaime, porque estas personas, estos marinos ingleses que están a bordo de estos dos barcos y que participan en esta expedición, realmente están en un lugar totalmente inhóspito del planeta, están en una situación extrema. Y si no tuviésemos esos flashbacks de los que tú hablas, que nos dan un poco de información acerca del pasado de algunos de estos personajes, como Sir John, por ejemplo, pues sería casi imposible comprender la situación de estas personas. Es decir, por qué estos personajes están donde están, por qué se comportan de la manera en la que se comportan, en muchos casos de una manera ilógica que desafía a la razón, ¿no? Pero eso es fácil decirlo desde la comodidad de nuestro sofá mientras vemos la serie. A mí esos flashbacks me parecieron pues un verdadero acierto de la serie. Y otro acierto de la serie, Jaime, que creo que ya apuntabas tú un poco por ese camino,
tiene que ver, pues, para mí, con la utilización de la iluminación y la utilización de la luz y de la oscuridad, sobre todo de la oscuridad, porque hay que tener en cuenta que estos personajes están encallados en el hielo, en 2 barcos, en medio del Ártico, hielo grueso, temperaturas extremas bajo cero, y realmente no pueden salir de allí, ¿no? Y entonces yo creo que una de las razones de que el paisaje se convierta en otro personaje, una presencia constante e importante dentro de la serie, es la utilización magistral para mí de la luz y de la iluminación para caracterizar ese paisaje, ¿no? Creo que ya que acabas de dar unas pinceladas sobre la aventura, esta aventura hacia lo inhóspito, hacia lo desconocido, que en esa época nos tenemos que extrapolar a ese siglo XIX, el planeta Tierra todavía tenía zonas que eran realmente, bueno, desconocidas y que como digo, desafiaban a lo que era el espíritu aventurero del ser humano. Pues creo que es importante que estos aventureros los describamos, ¿no? Estos personajes. Y sin duda a mí el que más me parece, bueno, realmente es el personaje principal general de la serie, es el personaje interpretado por Jared Harris, Francis, que es ese actor tan conocido que aparece en otras películas como por ejemplo Sherlock o la última gran serie de HBO que es Chernobyl, ¿no? Que reinterpreta al científico, bueno, ruso y tal. Y realmente Francis, esos flashbacks nos hacen entender mucho ese valor aventurero que está salpicado muchas veces por su desconexión con su realidad, pues en la que es la Inglaterra, ¿no? Y que nos hace, bueno, un poco ser el motor de la serie, ¿no? Después existen otros personajes como interpretado por Ciarán Hinds, el que tú comentas, que es Sir Jones, que es un poco un botarate, ¿verdad, Anton? Que está un poco, pues, obligado por su mujer, ¿no? Aparecen varias flashbacks, ¿no? En que la mujer, pues, como que lo obliga a que sea una estrella, ¿no? Una estrella en la navegación y que sin duda, pues, es un personaje débil y que tiene una relación con Francis, al principio buena, pero después esa relación de amistad se va estropeando, se va deteriorando, que también se nos explica por qué se va deteriorando gracias a esos flashbacks de la sobrina y su relación, la relación que quería tener Francis con ella y que él se encargaba constantemente de torpedear, ¿no? Es que es tan complejo, Antón, todo lo que se narra, porque después también eso todo parece contextualizado en lo que es la historia en sí, en ese Ártico aislados, que bueno, pues es brutal, ¿no? Es brutal todo lo que se comenta, ¿no? A lo largo de la serie. Y por eso digo que es bueno, pues, un poco hablar sobre más personajes. No sé qué personajes a ti te parecieron también interesantes, aparte de estos dos. Esos dos, desde luego, son los dos personajes para mí principales, por lo menos al principio de la serie. Y como tú dices, la serie es muy compleja, tanto la trama como las posibles interpretaciones y análisis, ¿no?, de la serie. Y creo que eso es bueno para nuestra conversación porque así no damos demasiados spoilers, ¿no?, de lo que está pasando y nada por el estilo. Hay varios personajes que a mí me parecen interesantes, aunque yo creo que están un poco subyugados a la importancia de esos dos. Entonces quiero simplemente brevemente decir que esos dos personajes, con esos dos personajes se ha creado una contraposición importante. Mientras que Sir John está pensando más en el éxito y en el nombre que se puede hacer si consigue llevar a buen puerto esta expedición, y nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que van en barco, ¿no? Bueno, y eso es un factor que provoca la tragedia, ¿no? Sí, y precisamente a eso quería ir. Es decir, él, al no utilizar la razón, al estar demasiado preocupado por cosas que van más allá de la propia expedición, yo creo que él no ve la realidad que está a su alrededor. Y entonces eso va a traer la tragedia tanto para él como para las personas que están a su cargo. Y Francis, al menos al principio, tiene, yo creo que un mejor uso de la razón, diciendo hay alguna manera de salvar esta situación y vamos a intentar ponerla en práctica, utilizando de nuevo la razón, pero la jerarquía también tiene importancia aquí, ¿no? Y entonces Sir John evita o impide que este plan de Francis se ponga en práctica. Por supuesto, Francis tampoco es un personaje perfecto, porque, ni mucho menos, porque tiene
unos problemas serios con la botella, ¿no? Con el alcohol. Y entonces el alcoholismo también es un tema que aparece en la película o en la serie en este caso. Bueno, creo que hay otros personajes, como tú decías, Jaime, que también, además de estos dos, tienen importancia. Creo que uno de ellos, por ejemplo, es la mujer inuit, ¿no? Porque, claro, estamos en el Ártico, muy cerca de donde habitaban los esquimales o los inuit, ¿no? De hecho, se refieren a ellos de las dos maneras en la serie, con la palabra esquimal y después también con la palabra inuit, y creo que el personaje de esta mujer, Jaime, también tiene una importancia capital. Porque introduce un poco la explicación al elemento sobrenatural que está atacando pues, a las dos tripulaciones, que también es un acierto que no se muestre explícitamente, sino que se va insinuando a lo largo de la serie. Entonces, eso es otro elemento que te hace pues, estar pendiente, ¿no?, de ese elemento sobrenatural que dentro de un rato explicaremos qué representa, ¿no? Porque no es banal que aparezca en este momento, ¿no? Pero yo creo que un personaje también que debemos mencionar, Antón, en este vértice, es el personaje de Cornelius, interpretado por Adam Nagatis, ¿no? Porque creo que representa la maldad más extrema del ser humano, ¿no? Porque, sin duda, la serie también es un poco hasta lo que puede llegar el ser humano con tal de sobrevivir, ¿no? Con tal lo más bajo del ser humano aparece representado en esta serie y a través de este personaje, el personaje de Cornelius, que también creo que es muy importante mencionarlo. Sí, porque realmente lo que ocurre en esta serie, Jaime, es que estos personajes están puestos en una situación extrema, en una situación límite, y para algunos de ellos, de hecho, no es la primera vez en la que esto ocurre. Y esto también lo comentan a través de los flashbacks y de las conversaciones entre los diferentes personajes, que Sir John ya ha estado en una situación, y entre otros personajes, ya han estado en una situación cercana a la muerte en una expedición anterior, sí, diferente, pero anterior, ¿no? Y entonces, claro, esta serie lo que hace es presentarnos a un grupo de personas, más de un centenar de personas, que se encuentran realmente en el medio de la nada, porque no hay absolutamente nada allí, ni siquiera hay luz en muchos casos. Es simplemente un paisaje gélido del cual no pueden salir porque los barcos no pueden navegar y ellos no tienen tampoco muchas oportunidades de salir de ese barco o de esos barcos, y entonces están colocados todos estos personajes en una situación límite. Y eso es interesante porque nos permite, como tú dices, introducir el tema de la supervivencia, es decir, qué es lo que una persona puede llegar a hacer para sobrevivir en una situación extrema y en un lugar tan inhóspito como ese. Ya no es solamente, Jaime, que el lugar sea inhóspito. Hay dos cuestiones más, aparte de que el lugar sea inhóspito. Es que es un lugar para el que ellos no están preparados, psicológicamente en muchos casos, pero tampoco tecnológicamente, porque claro, estamos hablando de los años de 1840, de la década de 1840, es decir, no existe la radio todavía. No existe, que yo sepa, el telégrafo todavía tampoco, ¿no? Y entonces, pues, estos personajes realmente están perdidos, sí, porque nadie sabe dónde están. De ahí hablamos de lo que comentábamos antes, que en esa época todavía el planeta había lugares que eran imposibles, de localizarte si te perdías. Y también esto es un elemento que le da más, más riqueza a lo que es la serie, ¿no? Y bueno, y lo que tú comentas, es realmente brutal que eso sucediese de verdad en esa época, ¿no? Que esas cosas pasaran y que se quedaran aislados sin ningún tipo, que ya lo sabemos, que la salida era casi imposible, ¿no? Se va intuyendo a lo largo de la serie. Y bueno, el elemento sobrenatural es otro enemigo más, aparte de lo que es la geografía, las condiciones climáticas. Y me gustaría un poco hablar sobre ese elemento sobrenatural, Antón, que aparece en la serie y que al final, sin dar spoilers, se va a ver explícitamente, ¿no?, en los últimos capítulos. Y yo tengo una teoría sobre lo que representa, porque esto se puede decir porque aparece en los trailers, ¿no?, de la serie, es un oso con cara de ser humano, ¿no? Es una especie de oso polar, pero
yo creo que tiene un significado y no está puesto por poner, ¿no? No sé qué te parece a ti, dame tu opinión de lo que tú crees que es este ser y yo te daré mi opinión de lo que yo creo que puede llegar a ser. Bueno, hay que decir que esta expedición no solamente tiene el problema de que está perdida en el medio de la nada, sino que hay como una especie de fuerza, como una especie de animal que ataca de vez en cuando a estos marinos ingleses que están ahí y que no pueden salir de ese lugar tan inhóspito. Y entonces entran ya ahí en una serie que en principio podría ser una serie histórica, realista, y nada más, pues tiene en este momento tiene un elemento también sobrenatural, ¿no? Y eso es algo que a mí también me pareció interesante en la serie. Porque y que a lo mejor no se espera tampoco la serie, ¿sabes? Al comienzo, ¿verdad, Tom? No, bueno, el título, el terror, te da un poco una idea de que algo terrorífico sí que va a ocurrir, pero el terror... Pero no tratado así, ¿verdad? En medio de la nada, ¿no? Claro. Son ataques, además, inopinados, nadie sabe cuándo van a ocurrir, ni cómo van a ocurrir, muy violentos también. Hay personajes que pierden piernas, hay personajes que mueren, evidentemente, a manos de esta fuerza sobrenatural que, como tú dices, y creo que está muy bien descrito, es como una especie de oso grande con también un aspecto humano en algunos casos. Entonces, si me preguntas cómo interpreto yo estos ataques... O interpretar o a qué viene introducir este elemento, ¿no? ¿Qué enriquece a la serie la introducción de este tipo de elemento, ¿no? Yo creo que lo enriquece o la enriquece desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, incrementa el suspense, ¿no? Porque no se sabe exactamente cuándo va a ocurrir, ni si va a ocurrir más. No se sabe exactamente lo que es tampoco. Sí, porque tampoco. Si sabemos que es una manada de lobos o si sabemos que es pues un grupo de osos que vienen y te atacan, pues bueno, más o menos los seres humanos podrían prepararse para ello de alguna manera, pero lo difícil es que no son capaces de prepararse para ello porque no saben ni cuándo va a ocurrir y tampoco saben la naturaleza del ataque. Claro. ¿Quién está atacándolos, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante porque además añade todavía más suspense a una serie que ya tiene mucho suspense de por sí, ¿no? Entonces eso es lo primero. Pero después también, si vemos o analizamos un poco más profundamente por qué tenemos esa aparición sobrenatural, a mí me da la sensación de que puede verse desde el punto de vista de, como decía antes, un grupo de personas que no están preparadas para lo desconocido. Es decir, que cuando viajan hacia lo desconocido, realmente están viajando hacia lo desconocido, porque no tienen mucha idea de lo que puede encontrarse allí. Y no saben exactamente cómo adaptarse a ese nuevo medio, tan difícil de adaptarse por otro lado. Y entonces, si lo vemos desde un punto de vista sobrenatural, es decir, algo que sería imposible en la realidad, porque si es sobrenatural, evidentemente no lo podemos tener en la realidad, es decir, ese oso con aspecto humano gigante realmente no puede existir, tú y yo no nos lo vamos a encontrar, ¿no? Pero en la serie lo vemos y yo creo que es una metáfora precisamente de eso, de las dificultades con las que estas personas se van a encontrar en esta expedición, dificultades a las que no son capaces de hacer frente porque no están preparados ni psicológicamente, como decía antes, ni tecnológicamente tampoco. Otra manera de verlo también, que es más o menos semejante a esta, pues quizá yo creo que tendría que ver también con el hecho de que a lo mejor es que el haber estado en el mismo lugar durante tanto tiempo, con las mismas personas, sin ser capaces de salir, sabiendo que probablemente la muerte estará cerca, pues, hace que ellos, de alguna manera, tengan esas visiones y que esas visiones sean algo que realmente no está ahí, pero que, desde el punto de vista de la narración, se presenta como un ataque material. Porque lo que hay que decir es que realmente no aparece explicado a lo largo de la serie realmente lo que es. Aparece, bueno, un poco lo relaciona con los inuits y todo este tema, pero realmente una explicación de lo que es no aparece en la serie. Entonces deja un poco a libre criterio de interpretar esa bestia
al espectador, ¿no? De lo que es. Para mí, aparte de lo que tú dices, que me parece que estoy totalmente de acuerdo, creo que también representa un poco, pues, una respuesta a la arrogancia de este imperialismo británico de esa época, ¿no? Que intentaba, bueno, pues, buscar una ruta, extender el imperio por todo el mundo, y es como una especie de fuerza que se encuentran que los hace retroceder, ¿no? Y es una especie de para mí se transforma también un poco una especie de respuesta a este espíritu devorador, ¿no? De lo que era la Gran Bretaña de esa época. Y bueno, y una fuerza que no pueden con ella, ¿no? Y para mí también van un poco por ahí los tiros, que lo que hablabas, que es un poco metafórico, y la interpretación, creo que, como las tuyas, creo que esto también se le podía, pues, añadir, ¿no? A todas esas descripciones que acabas de realizar, ¿no? En lo que dices, estoy muy de acuerdo en el sentido de que, como decía antes, si nosotros vemos una película de fantasmas, nosotros sabemos que en la vida real los fantasmas no existen, pero para ver la película tenemos que suponer o tenemos que pensar que dentro de la película, no fuera, pero dentro de la película los fantasmas sí que existen, porque si no, la película de fantasmas no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, esta fuerza sobrenatural tenemos que creernos que existe dentro de la película. No podemos verlo desde un punto de vista lógico de decir, bueno, esto es imposible en la vida real. Ya lo sé, pero es que no es la vida real, es una serie que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que tú dices es una buena manera de crear una metáfora, ¿no? Acerca de esa negativa, ¿no? De los imperios en general y en especial este imperio británico, la negativa del imperio británico en este caso a comprender o a aceptar las culturas sobre las que quieren imponer su propia cultura, ¿no? Y llega un momento en el que hay muchas cosas que ellos desconocen y una de estas cosas, en este caso, en esta película, en esta serie, es esta fuerza sobrenatural contra la que no pueden hacer absolutamente nada. Yo creo que la serie, si la definimos en una palabra, es impresionante, ¿no? Y creo que es de justicia reivindicar todo lo que... Porque estamos solo hablando de la punta del iceberg de esta serie, porque también hay el tema de la homosexualidad, ¿no? Durante la serie, que aparece, que es otro, bueno, yo creo que no es ni más ni menos que otro punto más que nos refleja a dónde puede llegar el ser humano cuando tiene carencia, en este caso de sexo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El desamor representado por la sobrina de Sir John, ¿no? Que le da calabazas constantemente al personaje interpretado por Jared Harris, que para mí su papel es increíble, el alcohol, el problema o sea, la bebida. Y también quería hablar un poco de por qué solo aparecen hombres, excepto Nick Nielsen, que es la que representa a la Inuit, que aparece... A eso sí que tenemos que ir, porque es una cuestión importante. Aparece, no sé si en el tercer episodio, con su padre, ¿no? A eso siempre le preocupa un poco, ¿no? Cuando veo una serie en la que no hay ningún personaje femenino interesante, pues pero tiene menos. Pero en este caso... Tiene su explicación. Comentando. Entonces, sí, simplemente, ya que traes a colación ese tema, pues la razón... Perdona. Y es una serie que, porque es del año pasado, esto tiene otra posición con toda esta corriente feminista que llevamos unos años con ella, ¿no? En el que incluso Marvel, pues, tiene escenas, por ejemplo, en Los Vengadores, en la que aparecen las 4 vengadoras juntas haciendo apología del feminismo, y en esta serie es totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, en esta serie no tendría sentido hacer algo así también desde un punto de vista histórico, y eso es algo que realmente tenemos que ir, ¿no? Porque se trata de que las mujeres no eran aceptadas en esos momentos históricos en una expedición de este tipo. No vamos a entrar en si es una buena o una mala idea, pero así era, así realmente se escribió la historia, ¿no? Y entonces, estos personajes que están en el barco, pues todos son personajes masculinos, no tienen ningún tipo de presencia femenina, excepto esta mujer inuit que aparece hacia el principio de la serie y continúa a lo largo de la misma. Y entonces, claro, desde ese punto de vista, este tipo de situación priva a todos estos personajes de la posibilidad de tener encuentros sexuales, ¿no? Y entonces eso, en una situación ya extrema en la que se encuentran, ¿no?
pues estar ahí durante meses y más meses y más meses sin ningún tipo de posibilidad de encuentros sexuales, excepto encuentros sexuales homosexuales, con lo cual, con los problemas que en esa época eso suponía, ¿no? Desde un punto de vista moral, desde un punto de vista social, etcétera, pues eso crea todavía una situación más desesperada para estos personajes, ¿no? Es decir, yo creo que no es baladí, no es poco importante el hecho de que no haya mujeres en esta serie prácticamente, sino que añade todavía mayor dificultad a la situación en la que ellos están, ¿no? Porque ya no es solamente que no tengan muchas posibilidades de salvar la vida, porque todo es muy complicado, porque las temperaturas continúan bajando y no hay ninguna manera de salir de ese encallamiento en el que se encuentran los barcos, pero es que están conviviendo continuamente en un sitio en general bastante pequeño, porque es un barco grande, pero en el que hay bastantes personas dentro, pues no tienen la posibilidad tampoco de tener ningún encuentro sexual con una mujer, y los únicos encuentros sexuales que realmente no se ven, pero no explícitamente, pero sí se intuyen y se alude a ellos, pues son encuentros homosexuales, y eso tenía, pues, era algo complicado en esa época. Es decir, si ahora en muchos lugares del mundo la homosexualidad está mal vista, bueno, en el siglo XIX, imagínate, pues ya te puedes imaginar. Otro elemento que también me parece importante comentarlo es el elemento gore de la serie. Sí, también. El elemento gore que tiene que ver con esos ataques de esta fuerza sobrenatural y no solo. Y del canibalismo, que aparece, pues, durante los episodios, ya en los límites máximos de bajeza humana, de desesperación total, de comerse entre sí. Bueno, por eso que es una serie, pues, realmente que impacta, ¿ven? En algunos momentos impacta y mucho, ¿no? Y también hay elementos que salpican la serie que también te hace un poco pensar sobre las limitaciones tecnológicas con las que afrontaba esta gente estas aventuras. Un detalle, se contaminan debido a las latas que llevan aluminio, ¿no? Que llevaban plomo, perdón, llevaban plomo. Exacto. Y eso, pues era... te da a conocer un poco al espectador del poco desarrollo tecnológico de esa época, de lo desconocimiento de los problemas que podía haber en este sentido. Y bueno, también hablo de un ejemplo, ¿no? Que hay multitud de ellos a lo largo de la serie. Bueno, y eso, Jaime, es muy curioso lo que comentas, porque tienen algunos avances importantes. Por ejemplo, tienen una cámara fotográfica, ¿no? Sí. Pero, en cambio, se dice en cierto momento de la serie, si no recuerdo mal, que las latas las compraron las más baratas posibles. Las más baratas. Entonces, algo como una fotografía que deja constancia de las supuestas heroicidades que van a cometer, ¿no? o a las que van a llegar, pues es importante, pero la comida, que es lo que realmente te mantiene vivo y te permite, pues, realizar esas heroicidades, pues buscaron la más barata posible, la peor, la de peor calidad, y entonces, claro, ese plomo pues va a ir contaminando, va a ir pues mermando las capacidades envenenando lo que es el... y también otro elemento que también es importante es la banda sonora, ¿no? de la serie, porque es brutal, ¿no? Como hace una inmersión total al espectador dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Y a mí también me llama mucho la atención, digo, la banda sonora y la fotografía. Vamos, yo creo que es una serie, no exagero a lo mejor, pero una de las mejores series de los últimos 10 años puede ser tranquilamente, ¿no? Porque tanto el tema como una serie de televisión, ¿no? Que para mí parece excelente, ¿no? Todo lo que se cuenta. Bueno, a mí me gustó mucho, desde el punto de vista de la trama, desde el punto de vista de la narración, de las actuaciones de los diferentes actores que participan en ella, el uso de la iluminación, y es una serie que desde luego es muy difícil de realizar, porque... Sí, esa es la palabra, Antón.
difícil realizar porque es lo que lo leí por ahí en varias críticas, que estaban un poco, a ver cómo eran capaces de plasmar esto en la gran pantalla, porque era súper complejo y había un montón de elementos que introducir. Y yo creo que lo consiguen con creces, ¿no? Es que hay muy poco espacio, ¿no? Están viviendo estas personas en muy poco espacio, un espacio que además no tiene ningún tipo de vegetación ni nada. Y entonces mantener la tensión desde el punto de vista de la trama, desde el punto de vista de la narración, con tan pocas posibilidades, ¿no? Con tan pocos elementos narrativos es difícil. De ahí que, por ejemplo, los flashbacks sean una muy buena idea. La serie en ningún caso es repetitiva, ni se hace aburrida, ni nada por el estilo, sino que más bien te engancha desde el principio prácticamente hasta el final, incluso sabiendo, como sabes, que ya desde el principio, o intuyes por lo menos, que el final no va a ser demasiado agradable para estos personajes. Porque Decía Jaime, antes de, no quiero olvidarme de decir esto, yo te decía cuando estábamos hablando de esta serie, antes de ponernos a grabar, que a mí me recuerda algunas partes de esta serie a esa novela de Edgar Allan Poe que se llama La narración de Arthur Gordon Pym, porque también ocurre en un barco, también hay pues una especie de motín ahí, entonces no es que sea exactamente la misma cosa, ni mucho menos, no está en el Ártico, ni hay estas mismas motivaciones, ni nada, pero hay algunos momentos de la serie que me recuerdan a esa novela que leí hace ya muchísimos años y, bueno, me pregunto si los guionistas la tendrían en mente. Seguramente. Bueno, y todo termina con un final sorprendente, que también recomendamos, que merece la pena ver ese final que sorprende, ¿no? Sorprende totalmente. Sí, no lo vamos a desvelar. No, por supuesto. Ya digo que no va a haber spoilers en este vídeo, más de los que ya hayamos metido, ¿no? Es que al hablar de una película, una serie, algo de spoiler siempre tiene que salir, es necesario, porque es que si no, no puedes hablar. Para ir terminando, quiero hacerte una pregunta. Yo la tengo en la cabeza, pero quería saber con qué escena, o qué escena, a lo mejor hay varias, te quedó grabado en la cabeza, o te gustó mucho. Es una buena pregunta y difícil de responder porque hay muchas, la verdad. A mí una escena que me sorprendió enormemente, más allá de las escenas en las que vemos de vez en cuando pues, la silueta o la apariencia de esta fuerza sobrenatural, que creo que el hecho de que no se vea con total claridad es también un acierto. Sí. Pues para mí es la muerte de Sir John, ¿no? Es decir, me pareció una escena brutal en el sentido de que es brutal, de que es violenta, ¿no? Pero muy efectiva, porque además es muy sorprendente también que esto ocurra. Entonces, esa escena a mí me quedó grabada, no sé si está en el segundo o tercer capítulo. Por ahí, segundo o tercero. Principio de la serie, en todo caso, ¿no? Y después también hay algunas escenas que muestran el alcoholismo de Francis que también te llega muy adentro, ¿no? Sí, porque ves que Francis... La batalla en la que se encuentra este hombre y las dificultades añadidas de tener que enfrentarse a ello, pues mermado en sus capacidades físicas y psíquicas por el alcohol, ¿no? Ese declive por el alcohol que a veces da, a medida que pasa la serie, hasta da un poco de pena, ¿no? Ver cómo se va destruyendo, ¿no? Pero yo creo que tú vas más por algunas escenas que van un poco más adelante yo voy con una escena que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, que es cuando esta chica, la sobrina de Sir John, que le daba calabazas, pues para sentir, después de que no aparecían y que tenían que ir a buscarlos, bueno, porque se monta un operativo para ir en busca de estos dos barcos, de Terror de Erebus, pues sale nevando en Londres, creo que era en Londres, sale al jardín, está nevando, saca los zapatos y quiere sentir lo que está sintiendo Francis en ese Ártico, ¿no?
con los pies hundidos en la nieve. No, me pareció una escena muy chula, muy bonita. Es muy poética, la verdad, esa escena, ahora que lo comentas, Jaime, porque es una manera, ahora con el Skype, de conectarse, ¿verdad? Cosas, podemos conectarnos fácilmente y tú y yo podemos estar hablando, pero claro, en la década de 1840, pues no había ni radio, con lo cual, pues no había manera de encontrar a estas personas. Se sabía que habían desaparecido porque no aparecían, pero no, sería muy fácil enviar, pues no sé, un telegrama o algo así, solo unas décadas después para al menos saber de su situación. Pero ella tenía que imaginarse cómo se sentía y, por supuesto, ahí entra la imaginación, porque no se puede ni comparar la nieve de Londres con la situación en la que estaban los dos barcos, ¿no? Pero sí, desde luego se te da una idea de cómo el mundo ha cambiado o cómo cambiaría incluso solo unas cuantas décadas después, pues con la aparición de las primeras tecnologías de la comunicación que todavía no estaban en esos momentos. Totalmente de acuerdo, Jaime. Pues quería comentar un poco eso de las escenas porque estás aplicado de escenas muy chulas, muy tanto gores como también muy poéticas, lo que tú dices, y bueno. Pero las escenas gore, Jaime, a mí no me parece que sean gratuitas en ningún caso. No, por supuesto. No digo que tú lo hayas dicho, digo que la gente no piense que esto es una película, una serie en la cual pues el gore está metido, pues para... Es necesario. Es necesario porque también te va atrapando esa idea de no saber qué es lo que va a pasar, ni cómo vamos a llegar al final, ni cuándo va a haber más ataques, porque ya no es solamente los ataques de esa fuerza externa a ellos, sino los problemas que ya empieza a haber dentro de la propia tripulación y las diferentes jerarquías que se van creando y cómo las personas cuando están en una situación extrema como esa, pues reaccionan de diferentes maneras y a veces encontradas, ¿no? Y dentro de todo este universo de gente ruda, de gente con problemas de alcohol, como el que tenía Francis, con esas expectativas de grandeza y de estrellato que tenía Sir John, etcétera, con el personaje de Cornelius un poco siendo el elemento más perverso, ¿no? Y más maquinador de lo que es la tripulación, porque realmente el personaje se las trae, el personaje de Cornelius. Muy bien interpretado, por cierto, porque la verdad es que la visión solo de su cara muchas veces, pues infieres pues esa maldad, ¿no? Esa maldad y del ser humano, ¿no? Y manipulación también en muchos momentos. Creo que también un personaje que un poco contradice o que se contrapone con su sensibilidad es el personaje del Dr. Harry, ¿no? que bueno, está interpretado por Paul Reddy y bueno, yo creo que es un personaje que llama mucho la atención porque muchas veces está relacionado con estas escenas gore, porque era el médico, ¿no? Bueno, era un pseudo médico, porque lo que era, si no mal no recuerdo, pues se dedicaba sobre todo a lo que era a ser forense, ¿no? Sí, las autopsias. Y bueno, cuando llega la chica Inuit, pues intenta pues hacer un diccionario con su lenguaje, con el lenguaje que utilizaba, y muchas veces, bueno, pues yo creo que es uno de los personajes que también se debe llama la atención por esa sensibilidad, ¿no? Esa bondad que en muchas ocasiones... Sí, pues... y de hecho, Jaime, creo que su nombre ya lo indica, ¿no? Se llama el señor Good Sir. O sea, sí. un buen señor, una buena persona, ¿no? Entonces ya incluso desde el nombre del personaje, ¿no? Ya podemos ver que es una persona quizá un poco diferente de otros de los personajes que están ahí, que sí tiene un interés ya no necesariamente en la mujer inuit, sino en la cultura. De esta mujer, en la lengua y en tratar de comprender un poco el medio en el que... De hecho, la protege. Desde la metrópole, ¿no? Desde la Europa... desde la Inglaterra imperial, ¿no? en la cual pues, muchas de estas personas, como Sir John, etcétera, pues vivían muy bien. ¿Cómo es posible que haya personas que vivan, ¿no? que realmente hagan su vida diaria, como por ejemplo esta mujer inuit en esos lugares tan inhóspitos que son su hogar para ellos, pero algo totalmente extraño para los europeos o para los ingleses en este caso? Entonces, este personaje te reconcilia un poco, ¿no? con la especie humana desde el punto de vista de que es un hombre que trata de comprender, ¿no? a la cultura con la que entra en contacto, ¿no? Esa también es una parte para mí muy interesante de una serie que, por otro lado, pues
tiene muchas aristas y me parece que, bueno, yo, para terminar ya, me gustaría simplemente, Jaime, animar a todas las personas que estén viendo esta conversación nuestra a que realmente pasen el tiempo, inviertan el tiempo en estos 10 capítulos, cada uno de ellos unos 50 y tantos minutos, pero realmente vale la pena ver esta primera temporada de Terror. Y, por cierto, la segunda temporada, Jaime, no tiene nada que ver. Nada que ver. Historia diferente y quizá, bueno, en algún momento hablaremos de esa segunda temporada cuando tanto tú como yo la hayamos visto. Pero esta primera que tengo aquí, que vuelvo a enseñar para ir terminando el vídeo, es una verdadera maravilla y muy recomendable si ustedes tienen la oportunidad de verlo. Hay una segunda parte que también está triunfando por su calidad. La verdad es que mantiene el nivel y es totalmente lo que es la temática, totalmente diferente, pero el nivel de la serie pues sigue a la misma altura, ¿no? Y tengo ganas de verla, la verdad es que sí. Bueno, para acabar, como tú bien dices, para mí es una serie imprescindible. Creo que es una película dividida en 10 capítulos, así lo puedo decir, porque para mí es eso, una película dividida en 10 capítulos, eso ya dice mucho de su calidad. Y bueno, es una película imprescindible a quien le guste el buen cine, las buenas series, las buenas tramas, que te sorprendan, que te haga una serie que te haga sentir y mover cosas por dentro. Pues yo creo que esta es la serie que debe de ver cualquier persona que busque esto, ¿no? Gran parte del buen cine, Jaime, está en la televisión últimamente y desde luego usted es un buen ejemplo de lo que comentas y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Llegamos así al final de un nuevo episodio de estas siempre interesantes conversaciones que tenemos la oportunidad de mantener aquí a través de Internet. Mi amigo Jaime Celanova, ahí en la oscuridad, casi como la oscuridad del terror, un poco también, ¿no? Aquí metido, de terror. Que se podían decir muchas cosas, pero el problema de esto es que para evitar spoilers muchas veces tienes que sortear y a veces cuesta un poco pues explicar las cosas sin decir cosas claves de la serie. Entonces, si alguien nos ve y le soltamos algún spoiler, que sepa que es imposible, inevitable decir a uno que otro, porque es que si no, no se puede hablar de la serie. Entonces, nada, Antón, como digo, para mí también ha sido un placer, como siempre, verte, conversar contigo y la semana que viene, pues otro episodio más, otra aventura más de este Diálogos Transatlánticos, ¿no? Que vamos a hacer semanalmente.